para nosotros como personas, nuestras familias o definitivamente como está orientada la clase para los servicios de salud o las instituciones en general. Es importante el no perder esta idea fundamental sobre la cual se basa todo lo que debemos hacer para conseguir ese anhelo que tenemos, ¿no? Que se llama visión. Ya saben ustedes que tiene el término de visión, es muy subjetivo, es lo que uno piensa, lo que uno quiere alcanzar en 5, en 8, en 10 años. ¿Dónde me veo? ¿Cómo me veo? Y en qué posición, lugar yo estoy. Entonces, para alcanzar aquello, necesito operativizar, necesito empezar a trabajar desde hoy. Esa es un poco la lógica que hay que entenderla. Disculpen si soy muy reiterativo, pero es la única manera de que ustedes nunca se olviden de cómo planificar estratégicamente las cosas. Primero pienso lo que quiero ser, ¿no? Hemos puesto ejemplos de sus especialidad. Si ustedes se ponen en 5, en 6, en 7 años, yo quiero ser, no sé, pues neurólogo, no es que recién al año, en 2 años voy a empezar a pensar en la neurología. Justamente hoy día uno se pone esta idea para poder empezar a trabajar desde hoy con objetivos bien claros cada año para llegar en 5, 6, 7 años a conseguir lo que me he propuesto. Eso es la idea básica de lo que tenemos. ¿Y a partir de dónde, si recuerdan ustedes, a partir de qué circunstancia nosotros podemos empezar a trabajar en esta idea, ¿verdad? O a conseguir esta idea, a partir de un diagnóstico situacional que se llama, ¿no? El diagnóstico situacional se puede elaborar, hay varias herramientas, dijimos, para trabajarlo, pero hay una en especial que es el tema del FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza. Ese es el técnico FODA. Entonces, ¿qué necesito saber yo a través de esta herramienta, de este instrumento? Necesito saber mis fortalezas, mis debilidades también, esas son características internas, y necesariamente tengo que aprender a identificar oportunidades y las amenazas que tengo, ¿no? A partir de ese conglomerado de situaciones, esa conjunción de situaciones, pues yo necesariamente hago un diagnóstico y a partir de ello me propongo algo en un futuro. ¿Cuál es la idea del FODA? La idea del FODA es que nuestras debilidades se conviertan en fortaleza, ¿no? Si yo soy bueno para memorizar, me gusta la parte clínica, entonces tengo que orientarme, tengo todas las posibilidades, las bases, si quieren ustedes, intelectuales para dedicarme a una especialidad clínica. Si por el contrario yo soy muy hábil con las manos, me gusta el tema de estar reparando, desde anatomía he tenido esa tendencia a ser buenos preparados, qué sé yo, entonces mi orientación debe ser al área quirúrgica. Entonces, pero necesitamos previamente, jóvenes, hacer este diagnóstico situacional que se llama para poder avanzar, para poder determinar lo que uno quiere, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea de planificar, entendiendo por planificar adelantarnos al futuro, ¿no? Nos podemos adelantar al futuro de muchas formas, no hay problema. Pero si queremos que nos salga como estamos pensando, la única forma hasta ahora demostrada que funciona es a través de la herramienta de la planificación estratégica y que se sustenta en la planificación operativa. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy y permítanme compartir un poco la pantalla para hablar de lo que es la planificación operativa. Yo les quiero comentar que este tema de planificación operativa y planificación estratégica ya se habla en el país, por lo menos de manera formal, de manera muy especial, desde 1990, o sea, hace 30 años que ya a nivel de la ley, de la misma Constitución, inclusive se incluyó el tema de planificación operativa. Esta ley que ustedes han escuchado con seguridad hablar, la ley SADCO, ¿no? Que trata de todo lo que son los sistemas de organización gubernamental. Entonces, esta ley se compone de 8 subsistemas, o 7, ahorita no estoy cierto, son 7, 8, no
no estoy claro en el número. Lo importante es que dentro de esos 8 o 7 subsistemas que tiene esta ley, uno de ellos es la planificación operativa. Y esta planificación operativa, jóvenes, no funciona, no es posible entenderla si no hacemos previamente la planificación estratégica. Porque operativo quiere decir hacer hoy lo diario, lo consuetudinario que yo tengo que trabajar, pero tengo que hacerlo en función de algo, ¿verdad? Ustedes, lo que les motiva ahora para hacer, no sé, para avanzar en la vida, supongo, es ser médico. Pero ese objetivo es sumamente corto, es muy limitado porque van a ser médico en 12 meses más y punto. Y de ahí, ¿qué más? ¿No ve? Entonces, un poco la planificación, lo que nos habla, cuando hablamos de planificación estratégica, es no quedarnos cortos con la idea. Y en un año vas a ser médico y recién te vas a poner a pensar, ¿qué vas a hacer después? No, es ahora, es justamente, inclusive antes ya, desde que empezamos la carrera, deberíamos nosotros tener esa orientación de a qué, por lo menos en tercer año, cuando ya has llevado prácticamente todas las materias, ya conoces la parte clínica, quirúrgica, a partir de ahí todos nosotros deberíamos empezar a decidir, pues, qué queremos en un futuro. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Porque para ello, pues, todo este tiempo pasado y el presente, yo necesito plantearme objetivos bien concretos para llegar en esos 5 años a culminar mi idea que me he propuesto. Insisto con la neurología, si me gusta la neurología y en 6 años quiero ser neurólogo, yo me veo neurólogo ahora, en 2020, en diciembre. Entonces, uno de mis objetivos operativos, por ejemplo, será aprender, pues, lo máximo mi rotación por neurología, aprovechar mi rotación por neurología. El segundo objetivo que yo me plantearía es conocer a los neurólogos de Cochabamba, empezando por mis profesores, hacerme amigos, tratar de estar con ellos, tratar de que me orienten más sobre esa idea que tengo de ser neurólogo. Se dan cuenta, que me abran mayores luces, que me digan dónde puedo hacer la especialidad, qué necesito para esa especialidad, cosa de que en mi internado yo también vaya planteándome objetivos dirigidos a ir cumpliendo esa serie de pasos. Imagínense que les pidan, no sé, pues, certificado de pasantías por hospitales de tercer nivel. Obligatoriamente, entonces yo necesito trabajar o estar en un hospital de tercer nivel para cumplir. Y eso no lo voy a hacer cuando salga, se dan cuenta. Yo lo puedo trabajar en pleno internado, puedo hablar con la gente del hospital y decir, miren, yo quisiera hacer turnos con tal de que ustedes ayudar aquí, con tal que me den un certificado. Entonces, esa es un poco la idea de planificar, pero si lo dejamos para el final, lógicamente lo podemos conseguir, nadie dice que no, pero a costa de mucho tiempo, a costa de perder oportunidades, perder tiempo, y lógicamente el tiempo es un recurso que nunca se recupera, jóvenes. Por eso viene este tema de planificación. Entonces no se olviden, para recordar nada más, el tema del ciclo administrativo, que tiene que ser también parte de nuestra forma de pensar, ¿verdad? Primero se planifica qué es lo que yo voy a hacer, después se organiza cómo lo voy a hacer, quiere decir, hay que distribuir tareas, hay que asignar mecanismos de coordinación, después hay que ejecutar en realidad, que es la dirección, si quiere, hay que garantizar qué hago, ¿no? Porque aquí también está el detalle, ¿de qué sirve que yo me plantee, hemos dicho también, el ser neurólogo en 5 años y que mi objetivo sea hasta febrero 2021 aprenderme estos temas básicos y la semiología neurológica, por decir algo? Entonces, si yo no voy a cumplir, hoy día, entonces, hoy me tocaría el primer tema, son 30 temas, supónganse, y significa que hasta el día 11 o 12 de enero yo tendría que terminar. Pero hoy día me da flojera y digo, no, caramba, no, mañana voy a leer 2, no. Y mañana es domingo, no, ya está lloviendo, que hay una buena película, me quedo 2 días, o sea, ya perdiste 2 temas. Y no voy a reemplazar el día lunes, eso no funciona, porque el día lunes ya tienes otras cosas que hacer y además tienes un tercer tema que está planificado. Entonces,
Un poco la idea de la dirección o de la ejecución es que se cumpla, pues, que se haga lo que yo he dicho. Así se caiga el mundo, hoy día leo el primer tema y lo leo, punto. Después puedo hacer lo que me dé la gana, pero 2 horas hoy día voy a dedicar a leer ese primer tema porque es parte de la planificación que me he propuesto hacer. Ese es el sentido de esto. Si no vamos a cumplir, bueno, se queda como siempre en los papeles, ¿no? Hemos visto y ustedes están cansados ya de ver planes, programas, propuestas, una maravilla de cosas que te dicen, sobre todo cuando es época electoral, y después no vemos nada, porque claro, se escribe y a la hora de cumplir no se cumple nada, no se planifica nada, no se trabaja en función de esos objetivos y ahí viene el fracaso. O lo mismo en tu vida, o sea, es exactamente lo mismo que nos pasa. Entonces, esta herramienta lo que nos pide, lo que nos exige es que cumplamos, se ejecute todo lo que hayamos planificado. Y por último, evaluamos, controlamos, monitorizamos. Estamos pendientes de que realmente lo que hemos estudiado hoy día se nos ha quedado, porque también de qué sirve leer 2 horas y mañana me he olvidado de todo, ¿no? Tengo que rescatar lo más importante, me haré resumen, me haré, no sé, dibujos, veré la forma de no olvidarme, porque para mí es fundamental acordarme de ese tema. No solo es el hacer, no solo es el que se ejecute, sino también que el resultado sea bueno. Entonces, si se cumplieran todo este ciclo administrativo en cualquier actividad, en cualquier idea que tengamos, con seguridad vamos a tener una muy buena, un éxito total en lo que hagamos, ¿no? Entonces, el grave problema es que a veces se va cortando por alguna de estas etapas, cortamos algunas cosas y ahí viene el problema, ¿no? Que no se cumple, que no se hace, que por esto, que por lo otro, y listo, al final el resultado es pésimo, pues es triste, ¿no? Entonces la planificación, no se olviden, es la que da sentido a la dirección, facilita el control, porque si tú ya has puesto objetivos, es fácil controlar, difícil controlar cuando no tienes ni objetivos claros, ¿no? La incertidumbre baja porque ya todos trabajan en la idea de que se va a concretar algo, ¿no? Incertidumbre es lo que no sabemos, es lo que no tiene alguna explicación, entonces nosotros tenemos toda la posibilidad ya previamente de decir así se va a hacer, estas son las cosas y adelante vamos a ir. Y lógicamente que cuando se planifica es en función de un cambio, en función de mejorar, en función de lograr lo que nosotros queremos hacer. Bueno, esta diapositiva, estas 2, 3, estamos repitiendo la anterior clase. La planificación estratégica es la que sirve, es la grande, es el paraguas grande de la organización que nos indica qué queremos ser, qué queremos hacer en un futuro. Ahí se pone la visión, la misión, se analiza a través de un diagnóstico y planteamos nuestros objetivos más importantes para cumplir esta idea que tenemos. Y la planificación operativa, que es la que establece pues las actividades que se deben alcanzar en el corto plazo en función de cumplir lo que se ha propuesto la planificación estratégica. Entonces, que quede claro que no son diferentes, no es otra cosa, sino más bien es hacer en el día a día con las actividades, con las tareas, con los responsables, con el presupuesto, cuánto nos cuesta, con las metas, con el cronograma inclusive, con los responsables, insisto, de cumplimiento de lo que nos hemos propuesto para llegar a la planificación estratégica. La planificación programática es más unos pasos que establecen la forma, cómo yo voy a hacer, ¿no? Para que se cumplan mis actividades. Entonces, es más el prever las condiciones en que yo pueda trabajar. Por ejemplo, yo quiero estudiar mis temas de semiología neurológica hoy día, entonces una planificación programática será así, iré no sé, pues al jardín botánico porque ahí aprendo más, es al aire libre, nadie me molesta, es ese tipo de cosas al que se refiere la planificación programática. O al revés, me llevaré bien con el director del CEDES, en fin, no sé qué cuestiones, porque eso es lo que va a ayudar para que yo consiga, ¿no? O con mis profesores de neuro, con el director,
el decano, no sé, pero eso es la forma, es la táctica, quiere decir. Es lo mismo, ¿no? Si la estrategia es una serenata, por decirle, aunque ustedes ya no saben, ¿no?, lo que es serenata, pero antes, hace un siglo atrás, era bien interesante la serenata, así conquistabas a las chicas, ¿no? Y bueno, pero la serenata no puedes llevar pues a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, ¿no? La táctica o la estrategia programática, en este caso la planificación programática, sería ver un poco la hora y ver la canción, porque tampoco vas a ir a cantar cualquier cosa, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta planificación programática. Entonces, lo más bonito, 12 de la noche, 12:30, cuando he empezado ya a dormir y le cantamos, no sé, pues una canción muy linda de amor, listo, estás hecho, ¿no? Ya te acepta, ¿no? Así era, así funcionaba. Pero si vas a las 10 de la mañana, ni siquiera está en su casa y de paso cantas un reggaetón, te van a tirar un macetazo en tu cabeza, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea cuando se trata de hablar de planificación programática, ¿no? Hay que saber las estrategias, la mejor forma de lograr tu actividad que has planificado en la parte operativa, ¿sí? Entonces, ya hemos reiterado esto, la planificación operativa tiene como objetivo identificar y asignar las metas, las actividades, los recursos, los responsables en un plazo de un año. Se llama una gestión. Entonces yo tengo que organizarme para que en una gestión cumpla mis objetivos para esa gestión programa. Parece reiterativo, parece hasta cansador, jóvenes, pero no saben lo difícil a veces que se convierte cuando uno empieza a planificar. Imagínense, el año tiene 52 semanas activas, entonces tú tienes que planificar si quieres por semana. Si quieres por mes, planifica 12 meses tiene el año, ¿no ves? Entonces cada mes tiene 4 semanas. ¿Qué actividades voy a hacer yo cada semana o cada mes? Ustedes, ¿cómo voy a ejecutar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cuánto me va a costar? Entonces es un ejercicio que implica bastante reflexión y fundamentalmente ser honestos, ser reales, tienes que averiguar costos para no exagerar porque después tu presupuesto se va a las nubes y lógicamente nadie te quiere aprobar, ¿no? Es como hablamos ahora, pues el presupuesto 10% para salud, decimos en todas partes, ¿no? Y la pregunta es, ¿y eso es mucho? ¿Es poco? ¿Alcanza? ¿Para qué es? ¿En qué es? O sea, son muchas preguntas que rondan esa cifra que ha aparecido y que parece mágica, ¿no? Como que si con 10% estuviéramos listos. Y no es así, o sea, falta una serie de análisis para decir, a ver, señores, no necesitamos 10, necesitamos, ¿sabe qué? 20%. Con 10 no vamos a solucionar el problema. O tal vez, ¿sabe qué? Necesitamos 8, no es 10, es 8% del PIB, del presupuesto total. Si nos dan 8, nosotros funcionamos bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se trata esta planificación operativa. O sea, insisto, parece reiterativo, parece hasta ocioso, pero es lo fundamental, es lo que te va a permitir trabajar. Lo mismo en tu vida personal. ¿Cuánto necesitas para estudiar? ¿Con cuánto vas a necesitar para tu internado? ¿Qué gastos, qué actividades vas a hacer? ¿Tienes transporte? ¿Tienes comida? ¿Te van a dar cama? No sé, te van a dar una serie de... Necesitas un instrumental mínimo para estar. Tienes que sentarte de alguna forma a analizar y lógicamente a prever. Eso es planificar lo que vas a hacer o lo que debes hacer para que no tengas problemas durante tu actividad de rotaciones dentro de tu internado, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea de hablar de esto de planificación operativa. Entonces, si quieren hablar de diferencia, aunque es lo mismo, insisto, no se olviden, siempre les pregunto en el examen y responden mal. Hay diferencias, sí, pero responden a un mismo objetivo, a una misma idea, ¿verdad? La operativa es el cumplimiento o va en función de lo estratégico. La planificación estratégica es de largo plazo, es un poco la idea de qué hacer, cómo hacer, qué ser en 5, 10, 15 años, no sé. Y énfasis en la búsqueda de la permanencia, dice aquí, de la institución en el tiempo.
¿Qué significa? Que tú no te puedes ahora, más que nunca, imagínense, estamos poniendo el ejemplo de neurología, pero ya no es solo quedarte como neurólogo, después resulta que hay subespecialidades en neurología, ¿no ve? Para empezar por edad, niños, adultos, no sé, después por patologías, inclusive hay gente que se subespecializa en una patología específica. Entonces, no solo ahora estamos atravesando, estamos en este mundo tan competitivo, tan cambiante, tan dinámico, que nos obliga a ir pensando y no quedarnos pues estáticos. Por eso dice, es una búsqueda permanente, ¿no?, de la institución en el tiempo. O sea, no podemos nosotros quedarnos a vegetar, y porque así hemos estudiado, entonces así será. Todos los días cambio, todos los días cosas nuevas. Hay que seguir estudiando, hay que seguir modernizándonos, hay que seguir participando, hay que hacer trabajos de investigación. Entonces, es una dinámica que no para, no hay forma y no habrá en el futuro, porque así andamos, es la lógica desarrollista de la tecnología, en fin, y no nos permiten detenernos un solo instante, ¿verdad? La planificación operativa es el cómo, cuándo, quién, dónde, qué hace, en función, insisto, del tema de planificación estratégica. Entonces, no son diferentes, no es que haya una y otra, no señor, no puede haber planificación estratégica sin planificación operativa. Y al revés, no puedes tú hacer cosas todos los días sin pensar para qué estás haciendo, en función de qué estás estudiando, ¿no? Yo no puedo ahora admitir que ustedes estén estudiando solo para aprobar, ¿no? La idea es el 51 y nada más, el 51 y nada más, no. O sea, tienen que tener algo más allá, decir, no, yo tengo que ser un buen médico, tengo que entrar a la residencia porque me interesa ser, no sé, pues pediatra, y para ello también es importante pues la neurología, porque al final la semiología es la misma, ¿verdad? Entonces, no podemos ya, bueno, se puede, pero nos vamos a retrasar, vamos a quedarnos totalmente atrás de las exigencias del medio. Hay gente, hay jóvenes que están estudiando pensando ya en qué inclusive dónde van a trabajar, ¿no? Porque si yo, no basta, les decía, pensar que quiero ser neurólogo, sino tendría que ver si en Cochabamba, si quiero trabajar en Cochabamba, hay muchos neurólogos, hay pocos neurólogos, hay deficiencia. En 5 años voy a tener oportunidad yo de trabajar, o es que voy a ser el neurólogo 890 y no voy a tener dónde trabajar. Entonces, hasta ese detalle que parece ahora no importante, es súper importante, porque después vuelves como neurólogo y estás dando vueltas sin saber dónde ir. Entonces, necesariamente ahora, como uno de tus objetivos operativos, será pues que te conozcan, les decía yo, en el internado, no sé, en la caja petrolera, hacerte amigo ahí de todos, porque cuando regreses, capaz que uno de esos amigos sea el director, entonces ya te va a poder ayudar, te va a poder abrir cancha en ese hospital. Lo mismo en el Viedma, lo mismo en todos los hospitales por donde ustedes rotan, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica que encarna este tema de la planificación operativa. Hay este decreto supremo, les decía, desde el 3246, que norma pues este sistema de programación de operación. Todas las instituciones públicas de seguridad social y bueno, y también en la parte privada, yo trabajo en un centro privado y ahora nos exigen tener una planificación programática, ¿verdad? Un programa de operaciones. Y eso lógicamente es posterior a tener un plan estratégico. Entonces, debes saber tú qué es lo que quieres conseguir en 5, 6, 10 años y en función de eso empezar a trabajar, empezar a hacer, empezar a organizar y ojalá ejecutar y concretar tus ideas que tienes. Entonces, este decreto por ley, ya les decía, todas las instituciones del Estado, porque norma las instituciones públicas, tienen sí o sí que tener su famoso POA. De ahí es que ustedes escuchan que hay que hacer el POA, que estoy haciendo el POA, que una macana es ese POA, que si no está en el POA. Y escuchamos en todas partes, en la televisión,
cumplimiento del POA 2000, ¿no? La alcaldía solamente ha cumplido 40% del POA. La prefectura ha cumplido 15%. Entonces estamos a diario con esta terminología escuchando. ¿Qué significa? ¿Qué nos quieren decir? Que de todo lo que han programado esas instituciones públicas, han cumplido la mitad, un tercio, no más de la mitad, en fin. Inclusive hay instituciones que se felicitan, quedan felices cuando cumplen más del 60, 70%. ¿Y por qué hay esto? ¿Quién nos controla? ¿En qué consiste? Para eso está la Contraloría General del Estado. La Contraloría, por eso todo el mundo la tiene cucu, porque la Contraloría viene y te dice, jóvenes, hagan su POA. Nadie te obliga a escribir lo que tú vas a hacer, nadie. Eres tú el que planificas y lo escribe. Pero cuando lo escribes y lo mandas, es tu responsabilidad pública, se llama responsabilidad por la función pública, cumplirlo. Entonces tengan cuidado cuando ustedes trabajen o vayan y les pidan su POA. Yo voy a hacer 50 suturas en mi rotación. Ese es el... Caramba, pero has averiguado si hay tantas suturas, tal vez en el año hacen 50 y vos en 3 meses querés hacer, o sea, ¿quién vas a suturar? Entonces, debes analizar bien para poner una cifra, porque si tienes 90 días de rotación y quieres hacer 50 suturas, quiere decir que pasado un día, o por lo menos tienes que hacer una, ¿no ves? Entonces, y eso no sé si habrá ese movimiento en los hospitales donde uno va. Entonces, de ahí que cuando planificas, cuando anotas, en fin, te haces responsable de cumplir aquello. Si no cumples, ¿qué pasa? La Contraloría se encarga de, o te hace devolver, o te sanciona, o te despiden de tu trabajo. O sea, no es chistoso, no es nada que no pasa nada. No, te evalúan. O por el contrario, si cumples mucho, te premian, te dan una serie de incentivos, en fin. Pero bueno, es parte de esta lógica de programar actividad. Entonces, vean que es una cuestión, no es teórica, no es que solo en la Facultad de Medicina, en Administración Sanitaria, se nos ha ocurrido hablar del tema, sino es una situación legal que hace más de 30 años en el país existe y que nadie se atreve a tocar, o sea, todo el mundo más bien se basa en ella para juzgar, para decir, no, ha incumplido la ley SAFCO, hay que meterles preso, hay que denunciarlo, y se arma todo un juicio gracias a esta ley, ¿no? Porque no has cumplido, porque no o has escrito mucho y bueno, sin prever plazos, tiempos responsables, presupuesto, y eso tiene un costo después. Entonces, ¿cómo se hace el POA? Ya hemos visto toda la parte general, ya sabemos entonces que es legal, en fin. Ahora, ¿cómo hacemos? Nos piden hacer un POA. Lo primero que tenemos que saber es el plan estratégico de la institución, del país, del sector. Nosotros en salud, en la parte pública, si recuerdan ustedes, hay un plan sectorial de salud 2015-2020, creo que es ese plan. Inclusive ahora se habla de la Agenda 2025, ¿verdad? Ese es el plan estratégico, esas son las líneas estratégicas. Hablamos de la política de salud nosotros y tenía 3 grandes líneas estratégicas, si recuerdan. Una era el incremento de la cobertura, 2 era promoción de la salud y 3 era rectoría. Entonces nosotros dijimos que siempre nos correspondería, por lo menos mientras esté vigente esa política, trabajar en las 2 primeras, en lo que es aumento de cobertura, en lo que es promoción de la salud. La tercera, que es rectoría, es más para el gobierno, para los gobiernos nacional, departamental y municipal. Entonces, el tema fundamental de nosotros en salud pública es trabajar sobre incremento de cobertura y promoción de la salud. Todas las acciones que podamos planificar, y de hecho eso es lo que se hace ahora, incorporar en un documento que se llama el Programa Operativo Anual, tienen que estar relacionadas con estos 2 grandes ejes nacional. ¿Cómo yo colaboro a aumentar la cobertura? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo yo puedo colaborar? Puedes colaborar como médico de base, pues. ¿Qué significa cobertura? Atención, significa atender a la gente. Entonces,
Para eso necesariamente pondré pues cuántas consultas voy a hacer, por ejemplo. O sea, yo colaboro a la línea estratégica aumento de cobertura que tiene mi país, atendiendo, no sé, pues 200 pacientes al mes, puedo decir. 1.200 pacientes al año. Esa es mi contribución a incrementar la cobertura. Listo, entonces, cuando yo pongo esa cifra, tengo que tener el cuidado de ver si realmente es posible alcanzar o no. Por el contrario, yo digo, voy a hacer 10 visitas domiciliarias, voy a hacer una visita cada 15 días, no sé, ya está. Entonces, mi contribución al aumento de cobertura son 10 visitas domiciliarias el año 2021. Eso es lo que tenemos que anotar. Entonces, esa es la lógica de preparar estos documentos, jóvenes. Entonces, la primera idea de donde partimos es estableciendo los objetivos y las metas que tiene la institución, el sector, el país. ¿Sí? Después definimos las operaciones para el cumplimiento. Entonces, tenemos que decir en qué consiste una consulta médica, porque yo puedo poner ya 1.200 consultas. ¿Qué tipo de consultas? Van a ser primeras consultas, van a ser seguimientos, van a ser patología crónica, patología aguda. ¿Qué cosa voy a hacer yo? ¿Qué tipo de consulta? A eso se refiere definir operación. Después, los recursos tengo que determinar y el tiempo que me va a llevar. Yo trabajo 6 horas, señores, y tengo pacientes crónicos, por lo tanto me lleva a atender cada paciente a veces media hora. Y mi promedio es 30 minutos por consulta. En mis 6 horas solamente puedo ver 12 pacientes por día, no puedo ver más. Mi contribución será esa a la línea estratégica de aumento de cobertura. ¿Qué necesito para hacer mi consulta médica? ¿No? Yo necesito decir, para cada consulta necesito baja lengua, por lo tanto voy a hacer 1.200 consultas, necesito 1.200 baja lengua. Para cada consulta necesito cambiarme guantes, entonces necesito 1.200 guantes para la gestión 2021 para que yo cumpla ese requisito de bioseguridad, por decir algo. Necesito, no sé, pues un barbijo por consulta, por decir otra situación. Entonces, no es que sea así, pero bueno, estoy exagerando, pero es un poco para que entiendan la lógica esta de elaborar el POA, ¿no? Entonces, necesito 1.200 barbijos. Además de eso, yo tengo mi estetoscopio y sé que cada 500 ocultaciones necesito que lo calibren, entonces necesito mantener mi estetoscopio 2 veces al año. Sí, pero además voy a hacer 2 charlas educativas, porque siempre me piden, todos estos años me han pedido 2 veces que dé a los nuevos residentes internos que llegan al hospital, 2 charlas. Entonces, con todas esas actividades, todas, si se fijan ustedes, van en función de una línea estratégica, aumento de cobertura. Pero además todas tienen un costo. Entonces yo puedo determinar cuánto cuesta un bajalenguas, ¿no? Pónganse 10 centavos. Entonces 1.200 bajalenguas, no sé, pues 10 bolivianos. ¿Cuánto vale un par de guantes? Un boliviano. 1.200 guantes son 1.200 bolivianos que necesito solo para guantes. Un barbijo vale $1, otros 1.200. Mi atención del doctor Rivera el 2021 para que cumpla su idea de 1.200 consultas, nos está pidiendo un presupuesto de 2.400 bolivianos. Listo. Entonces, el doctor Rivera, y piden todos los médicos igual que el doctor Rivera, por lo tanto, mi presupuesto es, no sé, 10 millones de bolivianos. Entonces tú vas sacando de esa manera de cada actividad los presupuestos y al final todo esto se consolida, jóvenes, y se llama presupuesto del sector salud. Y lógicamente ahí podríamos recién decir, haciendo un cálculo exacto, caramba, necesitamos que nos den el 5, el 10, el 15, el 20, no sé, el 30%. Imagínense, estoy hablando de una cosa tan simple como la consulta médica. Cuando me voy a emergencia cambia, cuando me voy no necesito ya ir porque ahí gasto soluciones, gasto
equipos de curación, necesito otra serie de implementos. Cuando voy a exámenes diagnósticos, ni qué decir, necesito reactivos, necesito placas, necesito el tema ahora de las impresiones. O sea, cada actividad en salud es sumamente importante y genera un costo. Por eso es que es tan difícil. Imagínense hasta en el tema de alimentación. Yo en un hospital tengo 40 camas y tengo que prever 40 raciones de desayuno, almuerzo y cena. Por lo tanto, son 120 raciones día. Y eso al año o al mes tengo que ir sacando y al final eso hace pues un costo. No, el tema de ropa, el tema de vacunas, el tema de medicamentos, o sea, es toda una, comprenderán ahora la importancia de la parte administrativa que es la que nos ayuda en todo eso. Y lógicamente ahí viene el gran problema de que muy pocos hospitales son los que tenemos establecidos ya nuestros costos, nuestros gastos. Por eso yo decía que el tema nominal de decir 10, no sé, es absolutamente pues fuera de foco porque no sabemos en realidad si eso realmente responde a las necesidades o no responde a las necesidades, ¿no? Entonces, y además, en el POA debemos de decir quién va a hacer ese trabajo, quién es el responsable. Entonces, el doctor Rivera ha presentado su POA, por lo tanto, el doctor Rivera se responsabiliza de sus 2.200 bolivianos. Si a la mitad del 2021 el doctor Rivera solamente nos ha pedido, no sé, pues 100 guantes y 100 barbijos y está guardado el resto ahí, pues no nos ha hecho presupuestar en vano el doctorcito. Entonces, ahí es que yo tengo problemas porque, a ver, doctor, ¿qué ha pasado? Usted nos ha pedido 120, nos ha hecho comprar, aquí tenemos y no nos pide. ¿Cuál es el tema? Ha hecho mal. O sea, ahí viene ya la supervisión y ahí entra la Contraloría para establecer las sanciones. Entonces, no es tan facilito como se dice, como se piensa, ni tan superfluo, voy a llamarlo así, tan simple. Le decía, no, ponele nomás 10, ponele 20, pedí 4, no es lista de pedido. Es un análisis que hay que hacer en función de las verdaderas necesidades. Y lógicamente, a pesar de tantos años que andamos todavía por este cambio constante de funcionarios y todo aquello que ocurre, nos cuesta. Y más nos cuesta esto de poner indicadores, ¿no? Porque yo tengo que decir cómo voy a medir. Lógicamente, en el ejemplo de las consultas es facilito, pues decir, a ver, este mes cuántas consultas ha hecho el doctor Rivera. Listo. Eso es fácil, ¿verdad? Entonces no es tan difícil. Pero hay que plantear los indicadores. Y de ahí es que vienen muchísimos indicadores por áreas, por servicios, por unidades, en fin, y por eso yo les decía cuando hablábamos de indicadores, no es que hay un libro de indicadores, tú te vas anotando, te vas poniendo, vas planificando tus indicadores en función de tu necesidad, en función de lo que has previsto, en función de lo que quieres demostrar que has cumplido. Y te exige, no puedes presentar un POA sin el indicador, te lo van a rechazar, a decir, doctor, ¿cómo va a medir usted sus 1.200 barbijos? Ah, yo tengo que decir, pues, solicitudes de barbijo. Ah, muy bien, entonces así le vamos a controlar. ¿No ve? Entonces, no es que es el funcionario administrativo el responsable de llevar el control, porque a veces se piensa así por parte de los colegas, ¿no? No, tú pedí nomás, no, tú hacelo nomás, tú firma nomás. No, un ratito. Por eso no quieren firmar nadie. No, doctor, usted nomás tiene que firmar, pues usted es el que está pidiendo, listo. Se enojan mucho, pero ya la mayoría acepta y firma porque es así, pues es parte de nuestra forma de trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que hablar respecto de planificación operativa. Y lógicamente hay que seguir los procedimientos y las reglas. De lo que se trata con esta idea, jóvenes, es todo el mundo, el portero, el camillero, desde el nivel más inferior debe hacer su POA. Se le llama siempre los meses de agosto en el país, agosto y septiembre, son los meses que todos los servicios de salud se dedican a hacer el POA. Entonces ustedes van a escuchar, en estos meses van a ir y van en el POA. No está en el POA. ¿Por qué no has puesto? Que hay que poner, ¿no? Entonces toda una serie de
situaciones que sí o sí deben estar incluidos en el POA. Otro de las cosas que tienen que entender ustedes es que si no has puesto en el POA, es muy difícil que se hagan otras actividades. Y de ahí viene la idea de que antes preveas, pues, ¿no?, de planificar. No puede ser que de repente aparezca una actividad, no sé, seguimientos a pacientes diabéticos, por decir algo, y que tú no hubieras previsto sabiendo de que tienes pacientes diabéticos. Entonces hay doble delito, doble falta, ahí demuestras tu falta de noción de planificación. Entonces, tienes que prever. Cuando tienes en tu vida profesional, no puede ser que no te guardes 100 pesos para alguna emergencia que tengas, no sé. Tienes que tener por lo menos 100 pesos guardados, ¿no ves? Nosotros no tenemos esa idea, no tenemos esa costumbre, nos gastamos hasta el último centavo. Tienes que prever cómo, no sé, pero ve la forma, pero guardate 100 pesitos. Hasta para salir una vez encuentras a la chica de tu vida y hasta para que le invites, ¿no ves? Y a veces pierdes la oportunidad por no tener esos 100 pesos. Pero tú debes tener, se llama previsión, se llama prever. Entonces, no puede ser que no, por ejemplo, el tema salud. Nuestro sector es el más vulnerable en esta circunstancia. Nunca en nuestras familias, en general, no se prevé el tema salud, ¿no? Como estamos sanitos, no pasa nada. El problema es cuando nos enfermamos. Ahí sí que estamos en líos porque resulta de que una tomografía cuesta 1000 y pico, ¿no? Es todo un gasto y no sabemos qué hacer y terminamos hipotecando la casa, prestándonos plata por falta de esta idea. Entonces, cuando planificas operativamente en tu salario, tienes que dejar, pues, no sé, 0,01% para cualquier emergencia. Tengo que tener eso, ¿sí? Entonces, eso es prever, previsión. ¿Qué tal que se enferme o que fallezca alguien? Entonces, tienes que saber, tienes que tener la posibilidad de que esa circunstancia no te trunque, no te pare tus actividades. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas a analizar, tienes que ver todos esos factores. No, sabe que es que yo no pensé que me diga, decimos, ¿no? Pero no es que no sabía. Tienes que saber, tienes que imaginarte, pensar y por último, proyectar esa parte para que se entienda, se tenga. Y eso te permite el famoso POA, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea de este sistema que es absolutamente demostrable, muy eficiente, muy eficaz, muy efectivo, pues, para lograr lo que uno se ha propuesto, ¿no? Entonces, tiene que ver con presupuesto, con procedimientos, en fin. Y aquí está lo que tanto estoy reiterando. Siempre la planificación operativa responde a un plan nacional. El plan institucional siempre está en función de ese plan nacional. Los planes de nuestros servicios de salud siempre van a estar en lineamiento con la política nacional de salud. Entonces, no es que un director se va a inventar su plan, no. Tiene que responder porque de lo contrario no te aprueban el presupuesto. La primera condición, porque todo esto se consolida en el Ministerio de Hacienda y se aprueba en la asamblea que se llama plurinacional, ¿verdad? Entonces, cuando llevas ahí estos documentos consolidados, todos tienen que responder a ese tipo de políticas. Si hay algún documento que no responde, sencillamente no te aprueban, te lo devuelven y ¿sabe qué? Si usted quiere presupuesto, tiene que adecuarse a estas cosas. No es que vas a hacer lo que tú quieras, porque el país está en este rumbo, el país ha decidido este tipo de política y por lo tanto todos tienen que cooperar en ir hacia esos lineamientos políticos. Entonces, hablo de políticas públicas, no de política partidaria, en fin, de esta politiquería, no. Política en el sentido de los planes, proyectos, metas que como país tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, siempre el POA debe responder a una planificación estratégica mayor, ¿sí? Y esto se hace con una matriz, jóvenes. Todo este discurso que estoy dando termina aquí, no en esta matriz, ¿no? Los POA, ustedes van a ver, son matrices que te dan en Excel que tienes que llenar. Entonces, ¿qué implica esta matriz?
pones arriba el objetivo general. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo que he puesto, dice mejorar las condiciones de vivienda, seguridad y salud de la comunidad a través de la participación de todos sus miembros en proyectos o actividades. Imagínense, es un objetivo general muy, muy amplio, ¿no? Dice mejorar las condiciones de vivienda, seguridad y salud de una comunidad. Listo. Entonces yo tengo que prever ahí cuál es el área. Yo soy parte de salud, lógicamente. ¿Cuál es mi actividad para contribuir a este objetivo? Eso le llamo objetivo específico, ¿verdad? Y aquí ya le pongo un número, dice contribuir a disminuir en 50% el número de niños afectados por diarrea a través de 3 campañas de saneamiento en la ciudad. O sea, yo quiero disminuir de 100, ¿no?, a 50 las consultas por diarrea, haciendo actividades de saneamiento, dice, en la comunidad. Ese es, ya aquí mismo me estoy planteando un indicador. Ya estoy diciendo, ¿sabe qué? Este año teníamos 100 y yo quiero llegar a 50. Esa es mi meta, ¿sí? ¿Qué actividades voy a hacer? Visitas domiciliarias para verificar el número afectado con diarrea y con cuánta frecuencia. Entonces, lo primero que haré será un mapeo, un diagnóstico de dónde están mis niños con diarrea. ¿Para qué? ¿Para qué? Justamente para incidir, para trabajar, para ayudar, para capacitar, para educar, si ustedes quieren, a esas familias que tienen los niños con diarrea. Porque yo no voy a hablar de memoria, ¿verdad? Tengo que saber dónde están y por qué diablos en esta casa 1, en esta casa 8, en esta casa 10, de esta cuadra, sí, hay diarrea. Entonces ahí hago mi historia clínica familiar, ahí voy a la visita domiciliaria, ahí me daré cuenta de que esta gente no hierve el agua, entonces facilito va a ser disminuir, por ejemplo, diarrea en estas 3 casas. Señora, sí o sí tiene que hervir agua. Y va a hervir y les demuestro que hirviendo el agua no va a tener problemas de diarrea con sus hijos y la gente adquiere ese hábito de hervir el agua. O por ahí no tiene agua, como sucede en muchos lugares, entonces preveremos y con la municipalidad diremos, ¿sabe qué? En la cuadra 1 de mi manzano, de mi comunidad, en las casas 2, 8 y 10, no tienen agua esa gente, porque no pueden, entonces, ¿por qué no hay forma de llevarles agua, de dotarles de un bidón, en fin? Y ya contribuyo a que en esas 3 casas no haya diarrea por esta causa que es tan simple como, bueno, no tan simple y recontra compleja que en el siglo XXI no tengamos dotación de agua para casa, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la forma, fíjense, de ir elucubrando lo que yo voy a hacer con este tipo de actividad. Y le pongo fecha también. Esto lo voy a hacer entre el 10 y el 30 de marzo, o sea, me estoy poniendo 20 días para hacer esta actividad. ¿Y qué recursos voy a necesitar? Pues aquí ponen fichas de entrevista, dirá, pero la ficha sí, pues la fotocopian. Yo no voy a estar fotocopiando, no sale de mi bolsillo. Necesito, no sé, pues 10 fotocopias. ¿Es un boliviano? Sí, ese boliviano, cuenta ese boliviano. Lapiceros, necesito 2 lapiceros. Necesito auto para que me lleve, para que me traiga, vehículo, transporte. Y todo eso va sumando y al final necesito, no sé, 1000 bolivianos para esta actividad. Y de ahí es que escuchamos nosotros, para cambiar la alcantarilla se necesitan 30 millones de dólares. Para que traer agua de Misicuni, del no sé qué fase, necesitamos 20 millones. Y uno dice, ¿y de dónde saca esa cifra? Sacan de esto, sacan de empezar a sumar todas estas actividades desde chiquitas del día a día y al final sale un monto pues grande que dices tú, caramba, eso es lo que se necesita, eso es lo que necesitamos para concretar esta actividad específica. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el responsable? Y ponemos los nombres. ¿Por qué? Porque estos señores son los que van a responder ante el incumplimiento o ante el cumplimiento. Ya lo dijimos, no es que solamente se castiga, también se premia. Los municipios, las personas, los funcionarios públicos que cumplen sus actividades, lógicamente tienen una
los becan, les dan pues, o les dan ya mayor presupuesto, o les hacen participar en mayores proyectos, o los ascienden en el trabajo porque los ven que son buenos planificadores. No se olviden que necesitamos nosotros de buenos planificadores. No sabemos planificar y ese es nuestro talón de Aquiles. Y una de las cosas fundamentales es este diagramita que se llama tipo Gantt. Es un señor que elaboró esta cosa para hacer más visual el tema de cronograma, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es aquí por semana y tú pones la acción en la primera columna o el objetivo o la actividad 1 y le vas marcando y dicen, en estas 2 semanas voy a hacer esto, en estas 3, en estas 4, en esta 8 y hasta la 9ª semana voy a terminar. No, yo les invito a que este cuadro ustedes lo practiquen con ustedes, en sus conocimientos, y se planteen así, estas 2 semanas voy a aprender todo lo que es semiología, no sé, pues, otorrinolaringológica, toda la semiología de oídos, fosas nasales, voy a aprender estas 2 semanas. Y se aprende y te autocontrola. Entonces no es que, no, después de Navidad nomás, Año Nuevo, no, ¿cómo? Pues yo no voy a... Puedes festejar, pues, pero el festejo empieza a las 11 de la noche del 31 de diciembre, ¿no ves? No te vas a poner a chupar desde las 12 del día. Entonces, dirás, pues, en la mañana del 31 de 8 a 12 voy a cumplir con esta idea y a partir de las 2 de la tarde me pego la farra de mi vida, no hay ningún problema. No es que es incompatible, a veces decimos, no, estudia medicina, no sale. ¿No? Pues nosotros tenemos que vivir exactamente igual que el resto de gente, no es que somos extraterrestres, ¿no? La única diferencia es que tenemos que aprender a planificar, tenemos nuestra prioridad que es estudiar antes de cualquier cosa. Lógicamente, si el 31 se te ocurre estudiar a las 10 de la noche, no vas a poder porque a las 11 va a empezar el coheterío y las llamadas y no sé qué. Es imposible, ¿no ves? Mala táctica, mala estrategia operativa, programática, mejor dicho. Entonces tú lo que tienes que hacer es en la tarde decir, a ver, nadie me molesta de 1 a 4 porque yo tengo que hacer esto y listo. Y lo cumplo y lo cumple. Entonces este diagrama de alguna manera sirve para controlar y para que te evalúen. En tu POA tú tienes que ponerlo. Y cuando viene la gente, la Contraloría te dice, a ver, joven, doctorcito, usted dijo que en las consultas, que es su actividad 1, en 3 semanas iba a atender a 100 pacientes. Usted lo ha puesto, nadie le ha dicho, y resulta que atendió solo 20. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y tienen razón, porque el POA lo haces tú. Nadie viene y te pone un revólver o una pistola en la 100 para que tú cumplas esto, ¿no? Tú solito lo pones sabiendo de que eso te va a causar responsabilidades si no lo cumple. Entonces, hay que sentarse muy fríamente, muy honestamente, ya les hablo mucho de honestidad, porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos, decir, a ver, sí o sí yo necesito estudiar todos los días. Pero mi gran debilidad es que me da sueño y me pongo a ver una película y no paro hasta terminar. Y la serie en Netflix y veo capítulo tras capítulo y no, todo el día, no. Entonces, esa es tu gran debilidad. Bueno, trabaja pues con tu debilidad. Para eso es el FODA, no decir, no, yo voy a ver la serie de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero de 1 a 6 de la tarde yo estudio. Y de 8 a 1, bueno, son mis clases. Entonces, tienes que tener esa capacidad porque lo contrario no tiene sentido. ¿Ver? Si te vas a dejar llevar por tus costumbres y de hecho malas, no vas a tener tiempo para nada. Entonces, para eso sirve este diagramita. Y bueno, en lo que nos pide el ministerio actualmente, lo que se hace en el tema del POA jóvenes, es esta matriz, donde está el objetivo institucional, está el objetivo específico y todo lo demás es lo mismo, ¿no? El programa, el proyecto, tu nombre, tu actividad, el monto en bolivianos y entonces la fuente de financiamiento. Eso tú le pones la alcaldía, el TGN. Si han escuchado los servicios de salud, siempre se quejan de las alcaldías, no nos dan presupuesto, no nos dan presupuesto.
Cuando usted va a la alcaldía, les dice, es que no nos piden. Mire su POA, no ha puesto el doctor. El director del hospital habla y está diciendo que necesita rayos X, pero nunca nos ha pedido. Aquí está el POA de los últimos 4 años, no lo ha incluido, nunca está. Y debió incluirlo. Mucho hacen las canchas de fútbol, solamente los coliseos, techan, asfaltan, claro, porque eso lo incluyen en el POA. Los dirigentes vecinales, los de las OTB, están mucho más organizados que salud. Y lógicamente ahí van y dicen, nosotros tenemos para esta cuestión de este año, vecinos, 100.000 bolivianos. Ya lo juntaremos los 100.000, son 500.000 y asfaltamos nuestra avenida, listo. Y salud, cero, salud no aparece. Salud, seguimos pensando en cuando nos preguntan presupuestos, recursos humanos, medicamentos, insumos, y ahí llegamos. Y ni siquiera tenemos este análisis bien planteado, ¿no? Entonces, es nuestro reto, jóvenes, es nuestra obligación moral y profesional también cuando hay cargo de responsabilidad laboral, de tal manera de decir, miren, aquí necesitamos el 10% del PIB, que significa, no sé, pues 8.000 millones de bolivianos, pero que recoge este tipo de condiciones, de necesidad. Aquí estamos incluyendo la construcción, el equipamiento, no sé, de los oncológicos, de una cosa, de la otra. Entonces, todos los días tenemos problemas en todas las partes del país, que en salud, que bloquean los padres de familia de niños con cáncer, que no hay medicamentos, que esto y que lo otro. Y claro, y cuando vas a las instituciones a preguntar, los que manejan los presupuestos, sí, pero es que no planificaron, no nos solicitaron, no está en el POA, no, y ahí nos matan, ¿no? Ahí nos liquidan. Entonces, una de las situaciones más importantes es que debemos establecer específicamente lo que queremos hacer y lógicamente cómo queremos medir, cómo queremos realizar, en qué tiempo vamos a hacer aquello que nos estamos proponiendo, ¿no? Y todavía, jóvenes, esta norma de POA, ¿no? Que aquí hay un ejemplo con casos, con pruebas, en fin, con avances. En junio, todos los junios, el mes de junio, que es el 6º mes del año, existe lo que se llama la reprogramación presupuestaria. No es que nosotros programamos en agosto y septiembre y lo mandamos, nos los aprueban para empezar a trabajar a partir de enero. Y el gran problema es que no empezamos a ejecutar pues desde enero. No, porque toda la gente está en Año Nuevo, vuelve, está de vacaciones, vuelve el 10, 15 de enero a enterarse. Ya nos aprobaron el POA muy bien, entonces desde febrero vamos a empezar, ¿no? Pero es carnaval, es las entradas y no sé qué, no, marzo nomás. O sea, ya te comiste 8 semanas de tu año. Y cuando resulta que en marzo sacas una licitación y te dicen 3 meses va a estar recién, porque dura, ese es el tiempo. 3 meses, entonces marzo, abril, mayo, junio, hasta junio, entonces junio viene y todavía te impugnan, no sé qué, 3 meses más. Y lógicamente pasó el año y te quedaste con todo tu presupuesto guardado. Y esos son los grandes problemas que tenemos en Bolivia, que no sabemos ejecutar lo poquito que sabemos programar. Entonces, debemos iniciar a partir del 2 de enero con nuestras actividades programadas. De lo contrario, es difícil, es muy, muy, muy complicado. Y ya ven ustedes que recién han llegado, no sé, pues se han instalado laboratorios después de la pandemia, ¿sí? A pesar de que ahí no había que programar nada porque era emergencia. Igual, resulta que en el mercado mundial no había y por lo tanto no podíamos, y que no hay respirador, un montón de problemas gracias a la falta total de planificación, ¿no? Entonces, son situaciones que se van presentando y que tenemos la oportunidad en junio de cambiar. Se llama reprogramación presupuestaria. Entonces, tú en mayo en tu institución revisas todos los POAs que no han cumplido y empiezas a preguntar, doctor Rivera, ¿va a cumplir con sus barbijos o no va a cumplir con sus barbijos que usted tiene y que ha pedido que se les compre esos barbijos?
No, ¿sabe qué? Aparentemente ya va un año y no, o va medio año y no estoy yendo. Entonces, ya no vamos a comprar barbijo. La mitad de eso lo vamos a destinar a otra cosa que sí se necesita, doctor. Y usted con 600 se las va a batir. Sí, señor. Así está bien. Y listo. Entonces, el doctor Rivera ya se descarga ese peso que tenía y que no lo va a poder cumplir durante todo el año. Entonces, fíjense, esas circunstancias son importantes tomarlas en cuenta porque si bien este sistema parece que es así lineal y todo el año cerrado, no, en el mes de junio tenemos la posibilidad de reprogramar, por eso se llama reprogramación del POA. Entonces yo digo, ¿sabe qué? No voy a poder cumplir esto y lo rebajo a la mitad, rebajo un tercio, en fin, porque ¿cuál es la idea? Que si no voy a poder cumplir ese presupuesto, sirva para otra cosa, para otra necesidad. Además, ahí puedo incluir, yo puedo decir ya, no me den barbijo, ¿sabe qué? Resulta que ahora necesito yo jeringas, no, por decir algo, necesito jeringas porque a todos mis pacientes tengo que sacarles muestras. Entonces, en vez de 600 barbijos, yo quisiera que me den 600 jeringas, es el mismo costo, va muy bien, cambia la función, pero hacemos más útil el presupuesto. Entonces, eso es un poco la idea, jóvenes, que hay que tener en este tema del POA. Por último, este enfoque de marco lógico, siempre les hablo de esto porque en alguna parte también, sobre todo para proyectos internacionales, dice, tiene que hacer marco lógico, le dicen, ¿no? Entonces, y uno queda en la luna. El marco lógico nada más es una identificación de proyectos pues por actividad. Tú dices, voy a trabajar con tuberculosis, ya, o sea, no ve el macro, no ve lo general. Aquí se basa en un problema específico. Y a partir de ese problema específico se formula una evaluación inicial, como estamos, y lógicamente se propone una evaluación futura, pones indicadores, pones los porcentajes, las cosas, cuánto tendrías que aumentar, disminuir, en fin, en función de lo que haga. Y ahí viene la planificación operativa en el entendido de hacer todas las actividades, pero relacionadas con ese programa. Luego ejecutas, monitoreas, en fin, y lógicamente ves el impacto, es el mismo ciclo. Lo único que quiero demostrar es que los nombres que pueden variar, no marco lógico, se llama también planificación operativa, otros le llaman árbol de problemas, árbol de decisiones, no sé, es la lógica misma de la planificación operativa. Nosotros hablamos de planificación estratégica y de planificación operativa porque son las herramientas legalmente establecidas en el país y nos sirven para trabajar en todas las instituciones públicas. Por lo tanto, ustedes deben saber de qué se trata estas herramientas que son importantes de trabajarlas, de conocerlas también, ¿no? Entonces, eso es, jóvenes, cuanto quería yo charlar sobre planificación operativa con ustedes. Espero que se hubiera entendido y si no se ha entendido, pues es oportuno que ahora puedan hacer algunas